Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia. Te cantaré himnos de alabanza. Esto es maravilloso. Los hermanos son la iglesia y el Señor los llama hermanos. Y Él anunciará el nombre del Padre a sus hermanos en medio de los hermanos que son la iglesia. Y allí cantará himnos de alabanza. ¡Aleluya! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este programa nos acompaña el hermano Eric Romero. Como siempre, es bueno tenerle con nosotros nuevamente, hermano Eric. Muchas gracias. Es un gozo compartir la palabra de Dios. Hermano, ya que hoy hablaremos de la resurrección de Cristo, ¿podría darnos un repaso de la crucifixión de Cristo que este evangelio presenta de una manera tan especial? Sí, en el Evangelio de Juan, la crucifixión de Cristo es presentada de manera más completa y con más significado, porque lo narrado en los otros 3 evangelios muestra solamente el aspecto redentor de la muerte del Señor, mientras que lo narrado en Juan muestra no solo el aspecto redentor, sino también el de impartir vida. Podemos ver estos 2 aspectos por las 2 substancias que salieron del costado abierto del Señor. Juan 19:34 dice: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hay 2 grandes obstáculos para nosotros los seres humanos. Uno es el pecado y el otro es la muerte. La sangre efectúa la redención y así quita los pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Además, en las Escrituras, el agua que fluye es un tipo y cuadro de impartir de vida. Así como el río de agua de vida en Apocalipsis o el agua que fluyó de la peña herida. El agua imparte vida y así acaba con la muerte. La muerte del Señor, por un lado, quita nuestros pecados y por otro, nos imparte vida. Por lo tanto, tiene 2 aspectos: el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida. La redención tiene como fin impartir vida. Por consiguiente, la crucifixión de Cristo no es la meta, sino solamente parte del proceso que el Dios triuno pasó para cumplir su economía eterna. Muy buen repaso, hermano Eric. Con esto estamos listos para el mensaje de hoy. Now, hallelujah. Ahora, aleluya. We have come to the resurrection. Llegamos a la resurrección. He resurrected in divine. Él resucitó en la gloria divina. Allí todo fue realizado, todo estaba listo, pero aún necesitaba ser descubierto. Por lo que buscaban y amaban al Señor Jesús. La primera fue María Magdalena. Ella no tenía, en mi opinión, ningún conocimiento. Ella no tenía nada que ver con el árbol del conocimiento, sino que estaba 100% en vida. Desde el punto de vista humano, era tonto estar allí. Sin embargo, fue la primera en descubrir la resurrección. Sin embargo, hermanas, no importa cuánto ustedes amen al Señor, nos necesitan a nosotros, los hermanos. Miren, ella lo descubrió, pero necesitaba a los hermanos que le ayudasen. Así que inmediatamente fue a decirle a los hermanos, a los que tomaban la delantera, Pedro y Juan, e inmediatamente ellos comenzaron a correr. Ellos no caminaron, ellos corrieron. Y creo que Juan tal vez era un poco más joven que Pedro, así que corrió más rápido y llegó allí primero. Yo no sé, pero él no entró en el sepulcro.
Pero cuando Pedro llegó, y como era ya de más edad, con más experiencia, él sí entró. Y fue el primero que entró en el sepulcro. Pedro entró y vio la situación, y fue que todos los lienzos fueron dejados allí en forma ordenada. Y ciertamente esto significa que él salió de la muerte. Y él entendió eso. No de la manera como la hermana, que era medio necia, como le había reportado, que alguien se había llevado al Señor. ¡Alguien se llevó al Señor! Y Pedro fue y entró a ese sepulcro y vio los lienzos allí, todos ordenados. Después Juan entró y vio la situación y también entendió. Los dos hermanos, ambos entendieron, estaban claros acerca del evento que había tomado lugar, pero no les importaba la experiencia. Sí, Pedro, Juan, ustedes entendieron el evento y vieron lo que había pasado, pero no tienen la experiencia. ¿Y quién tuvo la experiencia? ¿Quién recibió la primera experiencia? Miren, la hermana insensata. Los dos hermanos vieron y regresaron, pero María se quedó allí llorando. ¡Oh, se lo llevaron! Yo no sé dónde está él ahora. Pero los dos hermanos no la pudieron ayudar. Miren, muchas veces en la vida de la iglesia, nosotros, los hermanos, no podemos ayudarlas a ustedes, las hermanas, porque son tan insensatas que las dejamos allí. Ellas siguen llorando ahí. Nosotros nos vamos a la casa a descansar. Ya conocemos la verdad, ya tenemos la fe, ya creemos. Entonces, ¿por qué ustedes, hermanas, tienen que llorar y derramar las lágrimas? Y se quedan llorando. Están perdiendo el tiempo, ¿no? Pero miren, al final, los insensatos, los que siguen llorando, son los que tuvieron la experiencia. A ellos no les importa el evento, solo les importa la realidad del Señor, de tocarlo de una forma viviente. No me importa lo que me digan, no me importa esto o aquello. Dígame, ¿dónde está? No me importan los lienzos, no me importa de esto o de aquello, no me importa, solo me interesa a Él. Quiero tocarlo a Él. Quiero estar con Él. Dime, ¿dónde lo han puesto? Les digo la verdad, probablemente el Señor no tenía la intención de ver a ninguno de sus discípulos en ese momento, porque como la primicia, Él debía ser presentado al Padre con la frescura y la novedad para el Padre. Pero debido a esta hermana que tenía un corazón para buscar al Señor de una forma tan desesperada, les digo que el Señor no pudo alejarse de ella, por lo que el Señor Jesús se le apareció e inmediatamente, en el momento en que se dio cuenta de que era el Señor, ella trató de tocarlo. Y el Señor le dijo, no, es solamente para que me veas, no me toques. La frescura en mi resurrección tiene que ser para el Padre. No me toques. Después que yo presente esta frescura, la frescura de mi resurrección al Padre, voy a regresar. Y allí, en ese tiempo, será para que tú disfrutes de la resurrección. Esto tiene mucho significado. Hermano, necesitamos hablar aquí acerca de cómo el Señor se manifiesta en su resurrección a María y no a los hermanos. ¿No es esto muy interesante? Sí, es muy interesante que María fue la primera que descubrió la resurrección. Sin embargo, María no estaba interesada en lo que ocurrió en el evento, sino que anhelaba ver al Señor, porque ella lo amaba mucho. Repasemos el relato. María fue al sepulcro de madrugada, cuando aún estaba oscuro, y ahí vio quitada la piedra del sepulcro. Con miedo y ansiedad, ella corrió inmediatamente a decirle a Pedro y a Juan, y ellos corrieron hasta el sepulcro. Pedro entró y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario doblado en un lugar aparte. Esto era evidencia que el Señor había resucitado.
Así que estos hermanos vieron la evidencia, pudieron interpretar el hecho de la resurrección y se fueron a la casa. Sin embargo, María se quedó lamentando junto al sepulcro, preguntándose qué había sucedido. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ellos le dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Después, María vio a Jesús y pensó que era el hortelano. Pero cuando se dio cuenta que era el Señor, ella quería tocarlo. Pero él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que el Señor recompensó a esta hermana. Tal vez él no tenía la intención de darse a conocer, pero lo hizo porque vio el amor de María. María la Magdalena no solo descubrió el hecho, el evento de la resurrección del Señor, sino que también recibió la manifestación fresca del Señor. Pedro y Juan solamente conocieron acerca del descubrimiento. María obtuvo la experiencia. Los hermanos estuvieron satisfechos con tener fe en el evento de la resurrección del Señor. Pero una hermana fue más allá y buscó la persona misma, el Señor resucitado. Procuró experimentar personalmente al Señor. El Señor siempre estuvo ahí, pero solo se manifestó a María. Querido radioyente, ¿está usted satisfecho solo con conocer el evento de la resurrección? ¿O quiere recibir también la manifestación fresca del Señor para experimentar personalmente al Cristo resucitado? Ore, dígales: Señor, no estoy satisfecho solo con conocer la doctrina de la resurrección. Señor, abro mi corazón para recibir tu manifestación fresca. Señor Jesús, deseo experimentarte. Manifiéstate a mí hoy día. Si usted ha adorado estas palabras, esté consciente que el Señor se le manifestará y cuando lo haga, adórelo. Amén. Aleluya. Muy bien. Regresemos entonces al mensaje. Now, we have to cover Ahora tenemos que cubrir one of the greatest points in this book. uno de los mayores puntos en este libro. Not many Christians have ever seen this clearly. Y no son muchos los cristianos que han visto esto claramente. Pero nosotros debemos prestar nuestra completa atención a este asunto. Y esto es que el Señor le dijo a María: ve y dile a mis hermanos. Debemos darnos cuenta que antes de la resurrección, el Señor nunca llamó a sus discípulos hermanos. La manera más íntima de dirigirse a ellos fue amigos. En el capítulo 15 de Juan les dijo eso, ¿verdad? Ya no os llamo esclavos, pero os he llamado amigos. Pero después de su resurrección, estos amigos llegaron a ser sus hermanos. ¿Por qué? Debido a que todos sus discípulos fueron regenerados en su resurrección. Primera de Pedro 1:3 nos dice que todos fuimos regenerados mediante su resurrección. En la resurrección de Cristo, todos fuimos regenerados para llegar a ser sus hermanos. Desde ese día, la vida divina del Padre ha sido impartida en nosotros. Así que todos hemos llegado a ser los muchos hijos de Dios. Y el unigénito ha llegado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Esto es maravilloso. Todos tenemos que ver esto. Ve y dile a mis discípulos. No. Ve y dile a mis amigos. No. Ve y dile a mis hermanos. Esta es una gran palabra, una gran revelación. Ve y dile
a mis hermanos. Me gustaría escuchar sus comentarios, hermano, acerca de por qué el Señor Jesús llama a sus discípulos hermanos después de la resurrección. Me gusta mucho que el Señor dijo, ve a mis hermanos. Esta palabra en el Evangelio de Juan es tan tierna. El Señor estuvo con estos discípulos continuamente por más de 3 años, pero nunca los llamó hermanos. Siempre se dirigió a ellos como amigos o les llamaba por su nombre. Sin embargo, en su resurrección, por primera vez les dice hermanos. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor comienza a llamarlos hermanos después de la resurrección? Debido a que antes de su resurrección, los discípulos eran sus seguidores, pero no tenían su vida en ellos. Ahora, por medio de su resurrección, ellos habían sido regenerados. De acuerdo a 1 de Pedro 1:3, todos los creyentes fuimos regenerados mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en el transcurso del tiempo creímos en Cristo y recibimos la vida del Padre. Ahora, el Padre de Jesucristo es nuestro Padre y su Dios es nuestro Dios. Tenemos su vida y somos sus hermanos. Él y nosotros tenemos el mismo Padre y la misma vida. Por medio de la resurrección, el unigénito Hijo de Dios fue hecho el primogénito entre muchos hermanos, y estos hermanos fueron regenerados por medio de su resurrección, haciéndolos hermanos genuinos, hijos de Dios. Esos somos nosotros, los creyentes, hermanos genuinos de Cristo, hijos de Dios. ¡Aleluya! Yo digo amén a eso también, hermano. Aleluya, que somos hermanos genuinos de Cristo. Gloria al Señor. Continuamos con el mensaje. This is what is revealed in chapter 12. Esto es lo revelado en el capítulo 12. One grain of wheat Un grano de trigo producing many grains for the making produce muchos granos para hacer el pan, el cual es el cuerpo de Cristo. Aquí podemos ver que los granos de trigo han sido producidos en su resurrección. Antes de su muerte, Cristo era el único grano, pero después de su resurrección, este grano único fue hecho muchos granos. Esta es la multiplicación de la vida a través de su muerte en su resurrección. Antes de su muerte, Cristo era la expresión individual del Padre, pero después de su resurrección, esta expresión individual llegó a ser la expresión corporativa de Dios el Padre en el Hijo. Por favor, leamos estos versículos de Hebreos capítulo 2, de 10 al 12, que dice: porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas. Esto se refiere al Padre, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos, y este es el Hijo. El Padre está trayendo muchos hijos a la gloria, porque todos, así el que santifica, este es el Hijo que santifica, el Hijo es el santificador, y como los que son santificados, estos somos nosotros, los que son santificados, de uno son de un Padre, provienen de un Padre. Aquí de uno se refiere al Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ajá. Ahora díganme, ¿cuándo fue la primera vez que Jesús llamó hermanos a los discípulos? Sí, aquí en Juan 20:17, donde el Señor le dice: María, ve a mis hermanos y diles. Él no se avergonzaba de llamarle hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaba?
debido a que todos sus discípulos ya habían recibido la vida de su Padre. Esto no es algo pequeño. Esto no es algo insignificante. Después de su resurrección, todos sus discípulos recibieron la vida del Padre, exactamente igual a la de Él. Él es el Hijo que santifica y todos los discípulos son los que están siendo santificados. Y tanto el Señor como nosotros tenemos un mismo Padre, de la misma fuente, con la misma vida, con la misma naturaleza. Es por eso que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y no solo eso, yo les declararé su nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia. Te cantaré himnos de alabanza. Esto es maravilloso. Los hermanos son la iglesia. Y el Señor los llama hermanos. Y Él anunciará el nombre del Padre a sus hermanos en medio de los hermanos que son la iglesia. Y allí cantará himnos de alabanza. ¡Aleluya! Miren, yo estuve buscando el versículo en el cual el Señor Jesús canta alabanzas al Padre, pero no lo encontré. Al final me di cuenta que cuando sus hermanos cantan al Padre, el Señor Jesús canta en su cantar. ¿No creen ustedes que ahora mismo el Señor está aquí con nosotros? ¿Dónde? Él está dentro de todos nosotros. Mientras cantamos, el Señor canta en nuestro cantar. ¡Qué bueno es esto! A través de su muerte y su resurrección, hemos recibido la vida y la naturaleza del Padre interiormente. Y hemos sido traídos a la posición de la filiación exteriormente. Así que interiormente tenemos la realidad y exteriormente tenemos la posición. Así que entonces su Padre es nuestro Padre y su Dios es nuestro Dios. ¡Aleluya! Somos igual que el Señor y Él es igual que nosotros. Y aquí está la iglesia. Esta es la iglesia. La iglesia en su resurrección. Alabado sea el Señor. Esto es maravilloso. Hermano Eric, en esta última porción, Witness Lee unió el relato de Juan 20 con el pasaje en Hebreos 2, donde el Hijo canta alabanzas al Padre en sus hermanos. Esto es tan maravilloso que creo que merece un comentario adicional. El salmista dijo en el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:12 describe que esto sucedió por primera vez en Juan 20, ya que Cristo, en resurrección, anunció el nombre del Padre a sus hermanos y después cantó alabanzas a Dios. Y él cantó esas alabanzas cuando se reunió con sus hermanos después de su resurrección. Él estaba cantando con ellos, porque ahora Él estaba en ellos. Por lo tanto, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Juan 20, después de su resurrección, el Hijo primogénito anunció el nombre del Padre a sus hermanos, cuando se reunió con los muchos hijos del Padre y cantó con ellos alabanzas al Padre. Cuando ellos cantaban, el Hijo también cantaba. No es que el Hijo alabe al Padre aparte de nosotros y por su cuenta, sino que alaba dentro de nosotros y con nosotros por medio de nuestra alabanza. En nuestro cantar, Él canta himnos de alabanza al Padre. Si nosotros no cantamos, ¿cómo puede Él cantar? Para mí esto es muy dulce. Cuando cantamos alabanzas al Padre en resurrección, podemos tener la certeza que este versículo se está cumpliendo y que el Señor está cantando en nuestro cantar. Así que
volvamos nuestro corazón al Señor y cantémosle alabanzas, para que el Señor cante en nuestro cantar. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Gloria al Señor, que nuestro Señor Jesús canta con nosotros en nuestro cantar. Esperamos volverle a ver muy pronto, hermano Eric. Gracias por habernos acompañado. Aleluya. Sigamos cantando y alabando y disfrutando a este Cristo resucitado. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal en audio, producido por LSM. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.